Hola, buen día. Soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión voy a tejer a Soser. Creo que es un youtuber, no sé quién es, pero fue una de las peticiones que me hicieron. Entonces, voy a tejerlo. Lleva color carne, blanco y negro. Son los únicos colores que lleva. Voy a utilizar estambre angorita. Ustedes pueden ocupar cualquier tipo de estambre. Voy a ocupar también botones para los ojos. Ok. El color carne es para las partes de la cara y las manos. El blanco y negro en su mayoría es para la ropa, los zapatos y creo que ya. Y el cabello, porque tiene la mitad blanco y la mitad negro. En los ojos voy a usar ojos pequeñitos porque lo voy a hacer delgadito al muñeco. Son como de medio centímetro cada botón. Y creo que ya es todo. Y el relleno. Entonces nos va a quedar más o menos como de 25 centímetros de alto el muñeco. Y creo que es todo. Perdónenme. Necesitamos palitos para las piernas y para el cuerpo, ¿ok? Ya, ahora sí ya. Ok, vamos a utilizar un gancho del número 3. ¿Qué más se me pasó a decir? Nada más, voy a comenzar tejiendo los bracitos. Entonces, voy a empezar con el color carne. Y voy a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Ese sonido que oyen es mi ventilador y el como quejido es de mi perrita. Está dormida y anda como soñando, bien raro. Ok, de la vuelta 2 a la 5 voy a tejer punto por punto. ¿Sí? Son 6 puntos bajos en cada vuelta. Todas las vueltas las cierro con un punto deslizado y las subo con una cadena. Y en donde subo la cadena, ahí mismo voy a empezar el primer punto de la vuelta. ¿Ok? Vean, por ejemplo, voy a subir y aquí mismo hago el punto. Entonces, lo tejo y regreso de la vuelta 2 a la 5, punto por punto. En la vuelta 6 a la 11 voy a tejer punto por punto. Se me pasó, es que hice un cambio. Había visto que él trae sudadera, pero le voy a poner una playerita blanca y la sudadera la voy a tejer aparte. Entonces dije, no, mejor lo cambio, todo en color carne el bracito, menos la parte de arriba, que es la parte de la playera, la manga. Entonces vamos a tejer de la vuelta 2 a la 10, punto por punto, no hay pierde. Y en el 11 voy a cambiar a color blanco. ¿Ok? Entonces lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 11 a la 14 vamos a tejer en color blanco, punto por punto, 6 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Y vamos a rematar. Tejemos el otro brazo y regresamos. ¿Ok? Cada vez que digo lo tejo y regreso es para que tú le pongas pausa al video, tejas lo que acabo de indicar y luego le das play para que sigas tejiendo. ¿Ok? Entonces, lo tejo, termino, remato y hago otro brazo y regreso. Ok, las piernitas. Miren, va a quedar así la piernita.
Entonces, vamos a comenzar. Voy a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena vamos a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta. En la segunda vuelta subo con una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Sale? En la vuelta 3 vamos a tejer un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 4 voy a tejer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Son 24 puntos bajos y regreso. Ok. En la vuelta 5 vamos a cambiar a color negro y vamos a tejer 5 puntos bajos tomando el punto completo. 3, 4 y 5. Y hacemos 4 disminuciones. Miren, las hago así. Jalo y luego vuelvo a jalar. Para que quede el color blanco a un nivel. 2, 3, 4. Ahí, espérenme, que aquí. 4, 4, 4. Y tejo 5 puntos bajos. 2. Ay, ay. Ahí está. 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta. A ver. En la vuelta 6 voy a hacer 5 puntos bajos, 2 disminuciones, 5 puntos bajos. 3, 4, 5. A ver, espérenme. Ah, sí. 2 disminuciones. 1, 2, 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Y vean, ya está agarrando forma el zapatito. En la vuelta 7 vamos a hacer 4 puntos bajos, 2, 3, 4, 2 disminuciones, va 1, ay Dios, tengan paciencia que como está más chiquitito, 1, 2 y 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Y vean, en la vuelta 8 vamos a cambiar de color. Lo cambio a color blanco, relleno el zapatito y regreso. Ok, en la vuelta 8 vamos a tejer punto por punto. Son 10 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ahí, espérenme, es que el negro ya saben que para mí es como un martirio. Y este muñeco nada más es blanco con negro. Ay, no.
en las que yo sola me meto. Pero en fin, vamos a hacerlo la vuelta 8 y vean. Voy a rematar, bueno, no rematar, voy a cambiar de color. ¿Ok? Cambio otra vez a color negro. Y vamos a tejer de la vuelta 9 a la 21, punto por punto. Vamos a ir rellenando conforme vamos tejiendo, para que no nos cueste trabajo. La primera piernita la pueden rematar, la segunda no, porque con la segunda vamos a unir. Entonces, tejen de la 9 a la 21 y vamos a introducir un palito, ¿ok? Y rellenamos. Si quieren, rellenen y luego introducen el palito y ya quedó, ¿ok? La primera sí la rematan, la segunda no. Lo tejo y regreso. Ok, ahora en la vuelta 23 voy a unir las piernitas. Entonces, hago esto. Voy a tejer un punto bajo, es una cadena, un punto bajo y tejo 2 cadenas. Alineo y clavo. Aquí. Y voy a tejer 10 puntos bajos. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y tejo 2 puntos bajos en las 2 cadenas. Es 1 y 2. Y aquí sigo con 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perdonen, es que me cuesta mucho ver el negro, y 9. Y cierro la vuelta. Ahora sí que voy a ciegas, estoy tejiendo a ciegas porque no veo. La verdad no veo. ¿Ok? Y ya quedó unido. Ok, de la vuelta 23 a la 26 vamos a tejer punto por punto. Ah, no, y espérenme. En la vuelta 23 voy a hacer esto. Tejo una cadena. A ver, espérenme. Vamos a comenzar. En la vuelta 23 es una cadena. Ahí mismo hago un punto bajo. Y en las 2 cadenas que había tejido hago 2 puntos bajos. Ay, espérenme. Ahí está. Luego tejo 10 puntos bajos de la segunda pierna. Espérenme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
y 10 y hago 2 puntos bajos en los dos puntos bajos que había tejido en la cadena, ¿ok? Y luego tejo 9 puntos bajos en la segunda pierna. A ver, espérenme, que creo, sí, aquí. Ok, los tejo y regreso. Es que aquí, vean, me brinqué uno y lo sentí luego, pero es así. Ok, un punto bajo, 2 puntos bajos sobre las cadenas, que fue aquí. Luego 10 puntos bajos de la segunda pierna, aquí fue. Y luego 9 puntos bajos de la primer pierna. Lo tejo y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, ya quedó, ya lo corregí. Entonces, en la vuelta 24 y 26, de la 24 a la 26, vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. Una disculpa, es que sí, el negro y yo no somos amigos. El color negro. Es que, la verdad, no veo. Entonces me está costando mucho, pero si siguen mis indicaciones que les estoy diciendo verbalmente, sí se puede. Entonces, ok, 24 a la 26, punto por punto, y cambiamos el color a color blanco. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 27 a la 29 vamos a tejer punto por punto, pero en color blanco. Lo tejo y regreso. Vean, ya agarró forma las patitas y ahorita rellenamos. Nada más termino a la vuelta 29 y regreso. Entonces, de la 27 a la 29, punto por punto, lo tejo y regreso. En la vuelta 30, miren, ya rellené un poquito más. En la vuelta 30 voy a hacer 2 puntos bajos, una disminución 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Vayan rellenando para que no les cueste tanto trabajo. Y vean, vamos avanzando. De la vuelta 31 a la 34 vamos a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Sale? De la 31 a la 34. En la vuelta 35 vamos a unir los brazos. Entonces, vamos a hacer 7 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está. Y vamos a esconder esto. Uy, no se deja. Ok, lo partimos a la mitad y lo clavo. Ok. Y hago 1, y 2 puntos bajos. Y uno, ya uní el brazo. Y voy a tejer 7 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ok? Y agarro el otro brazo, lo parto a la mitad. Y lo uno por 2 puntos bajos. Es 1 y 2.
y cierro la vuelta con un punto deslizado. Vean. ¿Ok? En la vuelta 36 y 37 voy a tejer punto por punto. ¿Ok? Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 38 voy a hacer esto. Un punto bajo, una disminución. 6 veces. Y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 39 voy a poner color carne. Subo con una cadena y hago 6 disminuciones. Ahí está. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6. Y estamos haciendo el cuello. Vean, ya quedó. Entonces, en la vuelta 40 voy a hacer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 41 vamos a hacer un punto bajo, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ya estamos haciendo la cabeza. ¿Ok? Vean. Ok, en la vuelta 42 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 43 vamos a tejer 3 puntos bajos. Un aumento 6 veces. Y nos va a dar un total de 30 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 44 vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. 4 puntos bajos, un aumento, lo tejo y regreso. En la vuelta 45 a la 53 vamos a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. Yo la marco porque siempre me pierdo, pero no es necesario, ¿ok? Pero ustedes lo pueden tejer normal. Entonces, de la 45 a la 53, punto por punto, lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 54, miren, ya introduje un palito para sostener la cabeza. Luego lo vamos a rellenar. Pero lo pongo ahorita porque me cuesta menos trabajo. En la vuelta 54 vamos a tejer 4 puntos bajos, una disminución, 3, 4 y la disminución 6 veces. Y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4,
y la disminución. En la vuelta 55 vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, una disminución y regreso. Ya estoy rellenando la cabeza. Vayan rellenando para que les cueste menos trabajo. ¿Ok? Ok, en la vuelta 56 vamos a tejer 2 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ahí está. En la vuelta 57 vamos a hacer un punto bajo, una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 58 voy a tejer 6 disminuciones. ¿Ok? Y con eso vamos a rematar y terminamos la cabeza. ¿Ok? Yo soy la que hago mis patrones. Ahorita alguien me estaba preguntando. Yo hago mis patrones, la verdad, o sea, yo vean, todo lo escribo y cuando no me salen, o sea, voy tachando, voy haciendo. Entonces, no me salen a la primera, pero miren, porque por ejemplo el del hombre malvavisco, vean cuánto tachoneé, yo los hago, o sea, no sé por qué no creen que yo los hago, pero sí los hago yo, o sea, estas son ideas mías. Por eso está lo de las peticiones. Si se fijan, hay una publicación que subí en la parte de comunidad y pregunté qué querían que tejiera. Ahí ustedes escriben su petición y yo las voy tejiendo. O sea, pero es porque yo saco los patrones, No crean que pirateo o algo diferente. No, o sea, estos son mis patrones y entonces, por eso, confíen en que, pues sí, igual a veces les digo, es que no lo hago porque no me ha salido. Pero, vean, ya terminé. Entonces, voy a rematar. Ya rematé y voy a cerrar el círculo, la cabeza. Lo hago y regreso. Ok, ya quedó el muñequito, miren. Esto me pasó porque parte del estambre estuvo muy delgadito. Es que, no sé, como que ahora salió muy delgado el estambre y me pasó ese tipo de cosas en el negro. Pero, en fin, el chiste es que quería subir el muñequito para que ustedes vieran cómo se hace. Ahora, vamos a hacer el cabello. El cabellito de este muñeco lleva la mitad de un color y la mitad del otro. Ay, pensé que lo tenía en mi iPad, pero no. Ok, entonces estoy viendo si hacer esto de ponerlo suelto, pero voy a hacer varias capitas para que quede como en varias capas. Déjenme busco la foto y ahorita vengo, porque si no, no me doy idea de cómo voy a hacerlo. Ok, dice mi esposo que quedaría mejor con tiritas tejidas. Entonces, ok, voy a hacer tiras de... Vamos a hacer esto.
voy a hacer tiras de, a ver, 15 cadenas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bueno, son 15 más una, pero veamos. Voy a medir así. No. 17, 18, 19, 20. Vamos a ver si con 20. Sí, con 20. Entonces son 20 cadenas más una. O será con 2. Más 2. Y hago puro punto alto. Sí, con 2 cadenas. Entonces son 20 cadenas más 2. Y a partir de la tercera cadena vamos a tejer 20 puntos altos. ¿Ok? Voy a hacer tiras en color blanco y tiras en color negro. Voy a hacer como unas 10 o 12 de cada color para que se vea bonito. Y creo que voy a hacer otras pequeñas para el frente. Pero ahorita vemos eso. Voy a hacer esto. Ya al final yo ya sabré cuántas hice y les pongo aquí en el video cuántas tiras hice de cada color. ¿Ok? Y nos falta hacer las orejas del muñeco. Pero esas las voy a poner al final porque antes de pegar el cabello, pero ya va viendo cómo voy a colocar el cabello. Entonces, hago las tiras para que quede así. Ok, miren, hice 6 tiras de cada color. Entonces, del lado derecho es color blanco y del lado izquierdo es color negro. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a pegar con silicón líquido. Ya si ustedes quieren coserlo, si se puede. Entonces, voy a hacer esto. Del centro para abajo voy a pegarlo, pero las puntas las voy a dejar así como sueltitas. Entonces, voy a poner silicón. Así. Uy, ay. Y lo voy a pegar del centro para acá abajo. ¿Ok? Y voy a llenar con las blancas así. Lo más pegaditas que se pueda. ¿Ok? Lo pego y regreso. ¿Ok? Y de este lado las negras. Entonces puedo pegar la negra de este lado. Así. ¿Ok? Vean. Y hago esto. Del centro para abajo. ¿Ok? Y entonces voy a ir pegando tira por tira. Si les hace falta tiras, las tejemos y no hay problema. ¿Ok? Ahorita es un aproximado de cuántas tiras voy a necesitar. Pero aquí también nos hacen falta tiritas, pero eso ahorita las hago. Entonces, pego estas y regreso. Ok, vean. Aquí lo que hice es que puse más cabellito porque tiene como flequillo, pero lo hice en negro para que vieran cómo queda pegado. Lo voy a pegar de aquí para acá, pero voy a hacerlos en blanco porque el negro no se ve nada y este necesito que sí se vea. Ok, vamos a tejer 15 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Más una.
tejo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. De aquí voy a hacer 3, 5, 6 cadenas. 2, 4, 5, 6. A partir de la segunda voy a tejer 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Me voy al siguiente punto bajo y hago un punto bajo. Digo, a la siguiente cadena y hago un punto bajo. Luego tejo otra vez 6 cadenas, 3, 4, 5, 6. Y a partir de la segunda hago 5 puntos bajos. ¿Ok? Y así me voy hasta terminar las 10 cadenas. ¿Ok? Vean, 5 y me voy a la siguiente cadena y tejo un punto bajo. Otra vez las 6 cadenas, 3, 4, 5 y 6. Y a partir de la segunda cadena tejo puro punto bajo. Y así me voy. Lo termino y regreso. ¿Ok? Ok, miren, vamos a poner el silicón en esta parte. Así. Y voy a poner, ven que empecé con 5 cadenitas y se ve como recto, lo voy a poner en la parte de abajo. Y voy a pegar el demás cabellito. Así. Y es que tiene así como, el cabello lo tiene como, ¿cómo les diré? Como anime japonés. Entonces, por eso tuve que agregar esta parte. Y así ya quedó más parecido. Vean. Ok, vamos a poner los ojitos de una vez. Aquí. Ok. Es en la vuelta. A ver, espérenme. Creo que para el cuello. Es la 39. 40, 42, 44, 46, 48. Entre la 49 y 50. ¿Ok? Ahí está. Así. Espero 10 segundos para que seque. Y regreso. Ok, ahora voy a poner los cuernitos. El cuernito negro ya lo hice porque no se ve. Entonces, vamos a hacer el cuernito blanco. Voy a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. Y vamos a hacer en la segunda cadena 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta. Y de la vuelta 2 a la 3 vamos a tejer punto por punto. Son 6 puntos bajos en cada vuelta. En la vuelta 2 y 3. Estoy haciendo tiempo para la sudadera, ¿verdad? Es que hoy va a estar media reñida esa. Porque hay que meter la mitad de un color y la mitad del otro.
Eso es lo que, ay, me da así como... Nada más porque de veras la chica que me pidió este personaje, sí, como que se emocionó mucho porque lo iba a hacer. Entonces, haber dicho no me va a dar el avión y no me va... Bueno, dar el avión aquí en México quiere decir como que... O sea, me das como... Me tiras a loco. Hoy no sé cómo decirlo. Ok, en la vuelta 4 voy a hacer un punto, un aumento. Durante toda la vuelta. Que ha de ser 3 veces. Entonces, lo tejemos. Bueno, ya. Ya quedó. Sí, como que haber dicho, no me va a dar largas si no lo va a hacer. Pero sí lo hice. A ver. Que no sé quién es, pero sé si lo hago. Ya quedó el cuerno. Voy a cortar en corto y remato. Voy a rellenar con tantito relleno. Ahí está. Y esto también lo guardo. Y entonces, en la orillita de aquí, voy a ponerle silicón. Ahí está. Dejen tapo el silicón. Y en el... ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! En el lado del color oscuro, pongo el cuernito. Uy, lo que no quería hacer y vean. Bueno, es que se embarró tantito. Esperen. Ahí está. Y ya quedó. Vean. Ahora sí ya quedó. Los cuernitos donde deben de ir. ¿Ok? Estoy viendo que es como un anime. No le veo nariz, pero yo le voy a poner la nariz. ¿Ok? Y las cejas. Ya saben que eso lo hago con pedacitos que me quedan de estambre. Y sé que están diciéndome, estás haciéndote con la sudadera. Estoy haciendo tiempo. Espero que me salga y que esté bien, porque ay. Ok, voy a hacer esto. Voy a hacer las cejas en color negro. Ahí está. Ese pedacito lo voy a esconder. Si no, lo voy a cortar. Creo que es más fácil cortarlo. Ok. Y me voy también al otro lado. Pero que estén... Ay. Uy. Aquí. Alineadas. Entonces. Aquí está. Y la otra la hago igual. Y si quieren ponerle boquita que sea en color negro, yo no le voy a poner boquita, pero ustedes le pueden poner boquita. Y lo mando a otro lado. Miren. Rematé y lo mando a otro lado. Ay, sí se movió el cuernito. Ahí está. Es que se supone que tengo que dejarlo secar y ya para poder moverlo. Entonces, ahí está. Luego voy a hacer la nariz. La nariz voy a ocupar estambre de la bolita.
en color carne, porque se ve otro tono y se ve otra textura del estambre. Entonces eso me va a ayudar a que se vea diferente. Y vean, no necesitamos poner orejas, se ve bien así. Dejen corto la orilla, ahí está. Y vamos a hacer esto. En medio de los dos ojos voy a hacer la nariz. Ahí está. Y voy a hacer 2 pasadas horizontales. Y las otras van de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, hacia el mismo lado. Y voy a rodear las dos horizontales. Bien. Así. Ok. Y remato. Lo clavo y lo mando para otra parte. No jalo mucho para que no se haga feo. Y ya quedó. Entonces, el muñeco en sí ya quedó. Ahora falta la sudadera. ¿Ok? Entonces vamos a hacerla en color negro con blanco. Y deseenme suerte para que me salga la primera. Vamos a comenzar con el color blanco. Voy a hacer 22 cadenas más una. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 más una. Vamos a necesitar 4 marcadores. 1. A ver, espérenme. Ay, me clavé la aguja. 2, 3, 4. Ay, sí me clavé la aguja. Ok, ya quedó. Ay, disculpen, es que casi grito porque sí me dolió. Ok, entonces vamos a hacer, a partir de la segunda vuelta, voy a empezar, de la segunda cadena, voy a comenzar tejiendo 3 puntos bajos. 3 y un aumento. Y pongo en medio del aumento la marca. Luego, tejo otra vez 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y el aumento. En medio del aumento pongo otra marca. Y aquí se viene lo bueno. Vamos a tejer 3 puntos bajos. 2, 3. Y aquí dejo suelto. Voy a hacer esto en el color negro. ¿Sí? No, vamos a hacer esto. Voy a tejer este punto así, con el negro. Voy a hacer un amarre. Nada más aquí, en esta parte, porque en lo demás no. Espérenme. Es que aquí viene lo bueno, que se va a hacer un enredijo de estambre. Ok, amarro. Sin cortar el blanco, lo voy a dejar ahí. Y sigo tejiendo en negro.
Vean, tengo de un lado la blanca y otra el negro. Necesito tejer 3 puntos negros. 1, 2, 3. Y hago un aumento. Marco la parte de en medio del aumento. Tejo 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y un aumento. Aquí. 1 y 2. Marco otra vez. Y tejo 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Vean. ¿Ok? Voy a girar el tejido. Vean. Lo volteo. Subo con una cadena y tejo puntos bajos y en las marcas voy a tejer un aumento. Aquí. Subo el marcador a la mitad del aumento. Y otra vez. Tejo puntos bajos hasta la marca. Y un aumento en la marca. Subo. Hasta ahí vamos bien. Ahora, vamos a tejer puntos bajos hasta el último punto negro. Aquí. Vean. ¿Qué voy a hacer? Cambio de lugar. Y tomo. Lo paso para adelante. Pero voy a agarrar el hilón blanco. ¿Ok? Y voy a hacer esto. Voy a tejer puntos bajos hasta la marca. Y en la marca hago un aumento. Subo la marca. Y otra vez, puntos bajos hasta la marca. Y ven, ya estoy tejiendo con color blanco. Aquí hago el aumento. Subo la marca. Y hago puntos bajos. ¿Ok? Vean. Hacemos esto de la vuelta 2 a las 5 y regreso. Giro el tejido, subo con una cadena y tejo, hago lo mismo. En las marcas van aumentos y en la parte de en medio solo cambiamos el estambre. ¿Ok? Si quieren lo hago otra vez para que vean cómo se hace el cambio de estambre. Hago puntos bajos hasta la marca. Y aquí va un aumento en la marca. Subo. Y nos vamos hasta donde termina el punto blanco. Vean. Que es aquí. Luego suelto el color blanco y agarro el negro. Vean, lo paso para abajo y el negro queda atrás. Y entonces hago
agarro puntos negros y así. Y en la marca hago un aumento. Subo la marca. Y vean. Ahí va. Y en la marca otra vez un aumento. ¿Ok? Y sigo tejiendo. Llevo 3 vueltas y vean. Entonces, en la vuelta 4 y 5 hago lo mismo y regreso. Ok, miren, volví a grabar porque vean, ya voy en la vuelta 4, pero en esta parte. Vamos a hacer esto. Ya llegué al negro, ¿no? Subo el blanco, bajo el negro. Vean. Y hago esto. ¿Vieron? Otra vez lo hago. Estamos tejiendo así, ¿no? Entonces, bajo el negro y paso por encima el blanco. Y tejo normal. ¿Ok? Era lo que les quería decir. Entonces, vamos bien. Voy tejiendo y vean. ¿Sale? Entonces, seguimos tejiendo y regreso. Ok, miren, pues sí me está saliendo. Entonces vamos a hacer esto. En la vuelta 6 voy a unir. Vamos a hacer esto. Tejo hasta la marca, puro punto bajo. Así. Aquí. Quito la marca. Ay. Y me voy al otro punto. Y hago un punto bajo. Quito la marca. Y tejo punto por punto hasta la otra marca. Aquí. Acuérdense que hago cambio de color. Bajo el negro, subo el blanco. Y voy a tejer en blanco. Y me voy punto por punto hasta la marca. Aquí. Luego quito la marca y me voy hasta la otra marca. ¿Ok? Y ya quedó. De la vuelta 7 a la 14 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? No hay pierde. Nada más hay que cambiar el color cuando tenemos que cambiarlo y ya. ¿Sale? Entonces, de la vuelta 7 a la 14 y voy a marcar la vuelta. Porque aquí sí me cuesta identificar en qué vuelta voy. Ok. De la vuelta a la 7 a la 14 tentativamente para ver el alto de la chamarra, de la sudadera, lo voy a tejer
y regreso. Si son más vueltas yo se los aviso, pero mejor estoy haciendo esto. Cambio. Vean, les digo que se hace un enredijo del estambre. Y cambio el lugar del estambre. Y vean, baja el blanco, sube el negro. Sí vieron, ¿verdad? Estoy tejiendo el blanco, bajo el blanco y sube el negro. ¿Ok? Y este nada más lo hago para un lado, pero espérenme. Es que está así, así, para que no se enrede más. Y sigo tejiendo en negro. ¿Ok? Así me voy de la 7 a la 14, punto por punto, y regreso. Ok, miren, ya quedó. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? En la orilla de acá rematamos normal. ¿Ok? Quito la marca. ¿Y qué pasa aquí? Miren cómo se ve por dentro. Así se tiene que ver. Pueden dejarlo de esta forma porque no se ve mal, o pueden dejar esta parte afuera. Yo la voy a dejar así. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a cortar el estambre, pero voy a rematarlo como si hubiera cosido el suéter. Miren. Aquí. ¿Ok? Voy a hacer esto. Paso por un lado y remato. Vamos a hacerlo otra vez. Paso por un lado y remato. Y ya quedó. Y lo paso escondiendo del lado oscuro. Así. Esta parte también lo hacemos así. Paso la aguja. Ensarto. Y paso y voy a cortar. Y lo mismo hago con esta tirita. Ok, pero aquí trato de que no se vea porque es blanco. Ahí está. Vean. Ok, y entonces, ay, esta también hay que esconderla. Bueno, ahorita la escondo. Voy a ver las mangas. Ok. De este lado es blanca y de este es negra. Entonces, vamos a montar. Voy a hacer la negra y regreso. Ok, miren, ya terminé el lado negro. El lado blanco, vamos a hacer esto. Es que en el negro no se ve, entonces quiero mejor enseñarles en color blanco. Vamos a hacer 2 cadenas. No, espérenme. Vamos a hacer una cadena. Y jalo sin soltar las puntas y voy a hacer la orejita. Me voy a este hoyito que se ve aquí. Lo meto el gancho, saco la orejita y voy a tejer una cadena y ahí mismo un punto bajo. Y vamos a tejer 13 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12 y 13. ¿Ok? Y cierro. Tienen que ser el mismo número de aquí como en el número de allá. Si lo quieren dejar en 12 y este en 12. A ver. Entonces, de la vuelta 2 a la 12, voy a tejer punto por punto. Son 13 puntos bajos en cada vuelta. Subo con una cadena, cierro con un punto deslizado y vean, lo tejo y regreso, ¿sí? Voy en la vuelta 2. Vean. Y van a rematar en la vuelta 12. Ahí. Y cierro la vuelta. Subo con la cadena y sigo. Es la vuelta 3. Lo tejo y regreso. De la vuelta 2 a la 12 y regreso. Ok, vean, ya quedó. Espero que les haya gustado. Que compartan, se suscriban. Vean cómo quedó. Me encantó. De veras que es un reto haber hecho este muñeco. Desde el cambio de colores y todo. Mide con todo y cuernos 29 centímetros. Entonces son como 28 centímetros de largo. Espero que les guste, que compartan. No sé quién es, pero me encantó. Gracias a la chica que me lo encargó, porque ahora sí que me sacó de mi área de confort. Y vean, me gustó el resultado. Nos vemos en el siguiente tutorial. Regálame un lindo comentario y una manita arriba. Perdónenme, es que estoy emocionada. Nos vemos. Bye.